Enséñenle ustedes a guardar todo lo que yo les he encomendado. He aquí Yo que yo estaré con estoy con ustedes ustedes hasta el fin de los tiempos. hasta el fin de los tiempos. Entonces, aunque los hombres se equivoquen, porque Dios sabe que se van a equivocar, la verdad sigue con ellos. Hola, Minor. Dios te bendiga. Bueno, aquí está Minor. Es evangélico. Evangélico trinitario. O sea, la diferencia con la misma Biblia, la diferencia de el católico al evangélico. En este caso es pentecostal. Adelante, Minor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé qué hora sea. Pero sí, soy cristiano evangélico trinitario. ¿Cuál es el tema? El tema es la diferencia de distintas denominaciones a la Iglesia Católica, a la doctrina católica. Ok. Eh, bueno, yo creo que es muy grande la diferencia, porque en la Iglesia Católica se enseña otras cosas que nunca fue dado por los apóstoles. Ahora, sin quitar lo que se ha pasado también en la Iglesia evangélica. Pero esto viene desde el primer siglo, porque a ver, ¿con cuántas herejías trataron los apóstoles o los discípulos de los apóstoles en el primer siglo? Fueron muchas. Eh, Ahora, hoy en día, perdón, pero ¿qué es lo que refutaban los padres de la iglesia? Bueno, las malas enseñanzas, las que no habían sido enseñadas por los apóstoles. Ejemplo, los gnósticos en el segundo siglo, ellos estaban enseñando algo que los apóstoles no habían enseñado. Los gnósticos decían que habían enseñanzas que los apóstoles habían dado no, que solo lo tenían ellos y no lo tenían las otras iglesias conocidas en ese tiempo que habían sido fundadas por los apóstoles. Entonces tuvieron ellos que buscar, por ejemplo, Ignacio de Antioquía y otros obispados de otras sedes, ¿no? Tuvieron que buscar más atrás para ver si las enseñanzas que decían los gnósticos era cierto. Y ellos llegaron a la conclusión por la enseñanza que tenían las otras iglesias y la enseñanza que tenían los gnósticos, no lo enseñaban los primeros discípulos ni los apóstoles. ¿Okay? Entonces, por eso ellos lucharon contra ello. Y eso es lo que está pasando ahora. Nosotros, ¿cómo debemos de saber la enseñanza? Bueno, a través de las Sagradas Escrituras, porque en el primer siglo, entendiendo esto, que apenas los libros estaban siendo sabidas si eran o no eran, pero ya en estos tiempos vemos que ya la Biblia está completa y como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y de los profetas, que es el Antiguo Testamento. Entonces no necesitamos nada más. Si alguien viene con otra enseñanza que no esté en las Sagradas Escrituras, bueno, para nosotros es anatema. Ahora, van a venir muchos a decir yo soy el Cristo, ¿no? Yo tengo la verdad. Bueno, la verdad no es lo que dice otra persona, sino que dice las Sagradas Escrituras. De eso referimos nosotros en ello. Adelante. Adelante, Ángel. Sí, Miner, me parece que tú nos haces suponer, y digo suponer porque hablas de los apóstoles y discípulos, que entre ellos había herejías y que pues trataban de refutarlas. Mencionas los padres de la iglesia, mencionas a San Ignacio de Antioquía, y tú nos quieres hacer suponer que ellos eran evangélicos, miembros de la iglesia a la cual tú perteneces hoy. Pero eso no es así, a menos que tú del día de hoy en la historia hacia atrás
sobre los siglos nos puedas mostrar una línea que conecte con aquellos apóstoles, con aquellos discípulos, con aquellos padres de la iglesia que mencionaste, con aquel San Ignacio de Antioquía. Pero si tú no lo haces, entonces tú andas creyendo algo que solo está en el aire, pero que no tiene fundamento. Adelante, Minor. Yo le voy a dar 2 minutos cada uno. Adelante, Minor. Bueno, claro que sí. Bueno, cuando se refiere a él de que yo, si no enseño, ¿verdad? Que ellos vienen de, que ellos no son evangélicos igual de mi denominación, que es una falacia, ¿ok? Ahora, nosotros cómo debemos de saber que ellos enseñaron lo que yo enseño. Bueno, primeramente tienes que ver qué enseñaban ellos, ¿ok? O qué es lo que habían aprendido. Bueno, no hay otra enseñanza de la cual habían aprendido si no están las Sagradas Escrituras. Todo lo que ellos enseñaron, como dice primero se me fue el texto, primero de Pedro 4, dice, si alguno hable conforme a lo que está escrito, y si alguno ministre conforme a las escrituras. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en las escrituras deben de estar todas las doctrinas, porque igual te regresaría yo la pregunta, demuéstrame en qué momento Ignacio de Antioquía habló del primado de Roma o el papado de Roma, o mencióname en qué momento Ignacio de Antioquía habló del purgatorio, o que con la Asunción de María o los 4 dogmas marianos, en qué momento habló Ignacio de Antioquía sobre ello. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que lo que nosotros enseñamos lo enseñaban los primeros padres de la iglesia? Bueno, para ello tenemos la escritura. Ahora tendrás que mencionarme si ellos enseñaron algo que no estaba o tenían otra enseñanza que no estaba en las Sagradas Escrituras, cumpliendo sobre ellos lo que dice Pablo en Gálatas 1:8, el que dice, el que venga con otro evangelio que no está conforme a lo que nosotros hemos enseñado sea anatema. Bueno, tienes que mencionar otro evangelio que sea diferente. Segundo, ¿qué dice Abraham en Jesucristo a los judíos en Juan 8? Dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Y ellos le dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús que dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieses. Ahora, no se trata de quién fue primero, sino la práctica la cual uno tiene, ahí demuestra quién es quién, ¿ok? Si nosotros decimos que nuestra enseñanza viene de las Sagradas Escrituras, no hace falta que nosotros estemos conectados desde el primer siglo. Si nosotros enseñamos lo que ellos enseñaron. Ahora, tú puedes decir, no es que nosotros venimos desde el primer siglo. Bueno, tienes que demostrar que tus enseñanzas lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro y lo enseñaron los primeros discípulos. Pero si en el momento que tú no lo puedes mostrar, te das cuenta que no es cierto. Adelante. Tiempo, Ángel, 2 minutos para contestar. Sí, bueno, Miner, sigues suponiendo y te me corriste del planteamiento que te hice y te voy a dar fundamento bíblico sobre lo que yo te estoy pidiendo. Mateo 28:20, Jesucristo les dice a los apóstoles, a los 11 apóstoles, después de habérseles ese diálogo en el monte de Galilea. Sí se escucha, ¿no? Sí. Adelante, Bueno, adelante. en el Mateo 28:20, Jesús les dice algo muy importante que no podemos ignorar. Enséñenle ustedes a guardar todo lo que yo les he encomendado.
Hay una tarea específica de quiénes son los que van a enseñar. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nosotros podemos ver de quiénes son los que van a enseñar y cuánto tiempo. Por lo tanto, hay maestros para enseñar todos los días con la compañía de Jesucristo hasta el fin del mundo. Eso a mí me dice que debe de haber una conexión de donde yo estoy hoy hacia atrás, siglo tras siglo, hasta llegar a los apóstoles. Y esa línea la Iglesia Católica la puede demostrar. Otro dato, la Iglesia no se reconoce únicamente por su enseñanza. La Iglesia se reconoce principalmente por su fundamento. La Iglesia es una, no son muchas iglesias. Puede dar la palabra, hermana, yo eso es lo que respondo. Adelante, adelante, Minor. Claro que sí. Bueno, ¿ya pusiste el tiempo? Pon el tiempo, vale. Ok, bueno, te acabas de correr, te acabas de hacer lo mismo, la cual que tú me acusaste que me corrí del planteamiento. Bueno, acabas de correr también de las preguntas que yo hice en mi última exposición, ¿ok? No puedes tú mostrar que las prácticas que tú tienes lo tenían los apóstoles. Por ejemplo, ¿cómo se defendió Ignacio de Antioquía de los gnósticos y de los marcionistas? Bueno, ellos se defendieron por la doctrina que enseñaban más atrás. Por eso ellos buscaron más atrás que si algo de alguna de las iglesias fundadas en ese tiempo estaban enseñando lo que los gnósticos enseñaban, lo que los marcionistas enseñaban. Bueno, entonces tú te darás cuenta que ellos se identificaban por la enseñanza. ¿Qué creían los gnósticos? Bueno, algo que los apóstoles no habían enseñado, algo que no estaba en las Sagradas Escrituras, por lo cual ellos fueron llamados herejes. Para tú ser parte de la iglesia de Cristo, tienes que mostrar por medio de la enseñanza, porque no puede ser que tú digas, yo soy de la iglesia verdadera, cuando tú vienes a enseñar algo que los apóstoles no enseñaron. Ahora, yo sí te puedo mostrar que en todas las enseñanzas y cualquier enseñanza que tú quieres poner, puedo yo mostrarlo por las Sagradas Escrituras, algo que tú no puedes hacer. Por ejemplo, demuéstrame en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero la asunción de María. No lo vas a poder demostrar. Dime que los apóstoles enseñaban que los 4 dogmas marianos son para salvación también. Demuéstramelo. Si tú me logras mostrar en este momento, yo voy a estar de acuerdo que tú eres parte de la iglesia, porque tú enseñas algo que los apóstoles enseñaron. Pero si tú no logras aprobarlo, quedarás totalmente refutado. Tiempo. Adelante, Ángel, 2 minutos. A partir de ahora, adelante. Muy bien, Miner. Tú vas a negar y lo podrás negar. Tú empezaste citando a San Ignacio de Antioquía, a los primeros padres de la iglesia, padres apostólicos. Tú fuiste quien los comenzó citando. Por lo que yo te pedí que tú mostraras una conexión de esa iglesia a la que tú perteneces con San Ignacio, con los primeros padres de la iglesia, con los apóstoles inclusive. No lo hiciste. No lo hiciste y no lo volviste a hacer. Entonces, tú en vez de responder a tus creencias, lo que haces es cuestionar la creencia mía.
Y está bien si tú quieres correr sin responder y no dar una respuesta de lo que tú crees para cuestionar la creencia mía, porque tu creencia depende de que yo demuestre mi creencia, está bien, no hay ningún problema. Pero a mí me queda claro que yo te estoy diciendo que según la Biblia, la enseñanza de los apóstoles va a perdurar todos los días hasta el fin del mundo. Por lo consiguiente, si tú hoy en día me dices que tú tienes las enseñanzas de los apóstoles, debes demostrar ese rastro, el siglo pasado, el siglo antepasado, hasta llegar al primer siglo. Calor. Que, que incluso hablas de la escritura. En el año 33, cuando inició la iglesia, no existía el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia es importante desde el principio y no deja de serlo junto con las escrituras a través de la historia. Pero para empezar, es la iglesia la que comienza. Entonces, yo tengo que demostrar que yo pertenezco a esa iglesia que inició en el año 33 sin el Nuevo Testamento. Y eso lo tengo que demostrar a través de la historia de hombres que han pertenecido, que han sucedido a los apóstoles. Tiempo. Adelante, Minor. ¿Me escuchas? Claro. 2 minutos, Sí, sí, adelante. claro. Mira, yo no tengo que demostrar algo genealógico, que tú digas, es que algo que conecte con ellos. Bueno, primeramente, no como tú lo crees, porque tú estás infiriendo, ¿no? Que tú tienes conexión. Bueno, eso tienes que mostrarlo, algo que no lo vas a poder demostrar. Ahora, nosotros creemos como evangélicos, que nuestra conexión que tenemos con los primeros padres de la iglesia es la fe. Por ejemplo, Jesús le dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieses. Entonces, la enseñanza es lo que importa, no la genealogía ni la conexión hasta con ellos. Ahora, ¿por qué Abraham es nuestro padre en la fe si nosotros no tenemos conexión con ellos? Solo lo que tienen conexión genealógicamente o históricamente son los judíos, nosotros no. Por eso nosotros como evangélicos creemos que la conexión es la fe y la enseñanza. ¿Por qué? Porque mismo Jesucristo les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras, ¿qué obras son las enseñanzas? ¿Y por qué nosotros somos hijos de Abraham por la fe? Porque no se trata de algo de conexión carnalmente, sino por la fe. Nosotros no tenemos conexión con Abraham físicamente, pero lo tenemos por la fe y por la enseñanza. Ahora, ¿cómo me conecta a mí con Ignacio de Antioquía? Bueno, por medio de lo que él enseñó, es lo mismo que enseñamos por medio de las Escrituras. ¿Qué creyeron los discípulos y los apóstoles? Bueno, lo que estaba en las Sagradas Escrituras, porque tienes que mostrarme si los apóstoles enseñaron algo contrario de lo que estaba escrito anteriormente en el Antiguo Testamento. Porque Pedro, cuando él dice que si alguien enseñe conforme a las Sagradas Escrituras, bueno, tienes que mostrarme que hay algo que enseñaron fuera de las Sagradas Escrituras. En cambio, yo te puedo mostrar que todo lo que enseñaron ellos, su punto de partida fue las Sagradas Escrituras. Todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento, ellos lo enseñaron en el Nuevo Testamento y no dieron otra enseñanza que no estaba plasmado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Adelante. Y no te me corras, respóndame las preguntas que te había hecho de las enseñanzas. Yo quiero que tú me enseñes que tus Adelante, enseñanzas Ángel. están en las Bien, Escrituras. Minor. Ángel, adelante, 2 minutos a partir de ahora. Pues bien, señor Miner, el que se corre es usted. Y ya te lo estoy demostrando. Usted dice que se conecta con San Ignacio más de 19 siglos después por medio de la fe y la enseñanza. Pero te brincas más de 19 siglos
sin mostrarme un rastro de cómo te llegaron esas enseñanzas. Ahora, si me lo dices y me dices que las Escrituras, que el Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento que decretó la Iglesia Católica como palabra de Dios y que tú quieres agarrar 19 siglos después como un fundamento para creer en Cristo. Se te respeta, se te respeta. Pero Jesucristo, en el quien dices creer, Juan 13:34, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben de amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Hoy, en el tiempo que estamos, en el siglo XXI, debe de haber una genealogía, porque esto que tú y yo estamos leyendo en la palabra de Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se lo dijo a los discípulos de viva voz, no por escrito, de viva voz. Entonces, eso cuando yo lo leo hoy, yo tengo que demostrar que Jesucristo me envió, que yo soy parte de esos discípulos a través de la historia. No me puedo brincar 19 siglos y aparecer diciendo que yo soy discípulo de Cristo y que Cristo me envió, cuando no hay una historia, no hay algo que lo demuestre, porque la Biblia no surgió en el siglo XIX. La Biblia surgió en el siglo I. Para ser exactos, se comenzó a escribir el Nuevo Testamento en el año 48 al 98. Con eso respondo. Bueno. Bien, Ángel, pero estén No tranquilos. pega ni- Minor, Mira, ¿estás? pega tu mano, no pega nada. Préstame el otro tape. Minor, ¿No tienes el más ancho? Permíteme. No, Minor, ¿verdad? Parece que lo tengo allá. Lo voy a buscar acá. Sí. Minor, 2 minutos, ¿estás? Claro que sí. Adelante. Bien, claro. Bueno, realmente, con todo respeto, mi estimado, no has demostrado nada. Porque primeramente yo te dije que la conexión que nosotros tenemos con los apóstoles es la enseñanza y la fe. ¿Ok? Por ejemplo, si un cristiano ahora se convierte a Cristo, se arrepiente y viene a los pies de Cristo y empiece a vivir la enseñanza de Cristo, ¿qué conexión tiene con los primeros apóstoles? Bueno, nada físicamente, solo la enseñanza de los apóstoles. ¿Y acaso no leíste tú lo que dice Mateo 28? Enséñanles, ¿ok? Enséñales. ¿Acaso no está escrito la enseñanza de los apóstoles? ¿Acaso no es las Sagradas Escrituras la que quedó plasmado ahí la enseñanza de los apóstoles? Cuando yo me convierto a Cristo y agarro yo las Escrituras y los leo, ¿acaso así no conozco la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Acaso ellos no dejaron plasmado lo que ahora tengo yo que aprender? Ahora, por eso digo yo que no es necesario una sucesión, porque es lo que tú crees. Lo que yo creo es la sucesión de la fe. Porque, por ejemplo, los judíos tuvieron una sucesión supuestamente, pero ellos fallaron porque ya la fe que ellos tenían ya no era la fe de Abraham. ¿Qué le dijeron al Señor Jesucristo? Pero nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos creían que tenían una conexión histórica con Abraham. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo?
aunque ustedes se dicen hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas rocas. Entonces, no es tanto la sucesión de física, sino es la sucesión espiritual y la sucesión de la enseñanza y la sucesión de la fe. Ahora, si tú dices que vienes de los primeros apóstoles, bueno, enséñame algo de los 4 dogmas marianos que también los apóstoles enseñaron. Pero ¿cómo? Tú dices, es que yo vengo de los apóstoles, pero vienes con otra enseñanza que los apóstoles nunca enseñaron y quieres que aún así te crea yo. Vienes con enseñanzas que en ningún momento los apóstoles enseñaron y dices tú que vienes de los apóstoles y enseñas lo que los apóstoles enseñaron. Por favor. Así que, mi estimado, demuéstrame tus doctrinas, alguna enseñanza que viene de los apóstoles. Por ejemplo, estoy dando, por ejemplo, la asunción de María. ¿Ok? Si tú me logras mostrar que Pablo, Pedro, alguno de los apóstoles enseñaron que se debe de creer la sucesión apostólica para salvación, hoy mismo me hago católico. Pero si tú no logras aprobarme nada, solo de palabras, decir, es que yo vengo de los apóstoles, pero tienes una enseñanza diferente que ellos, bueno, eres totalmente falso y no tienes la enseñanza. Y te acaba de suceder como le sucedió a los judíos cuando el Señor Jesucristo los confronta. Adelante. Bien, adelante Ángel, 2 minutos. ¿Estás? Muy bien, muy Adelante. bien. Ya. Muy bien. Voy a comenzar leyendo la biografía de San Ignacio de Antioquía, que por cierto es la primera persona, obispo, que utiliza el adjetivo católico, la palabra católica, para referirse a la iglesia. Y veamos qué creía San Ignacio de Antioquía. Dice: la organización de la iglesia como comunidad de los fieles reunida en torno a la dirección de un obispo, asistido por un concilio de presbíteros y diáconos. Fue el primer escritor cristiano en que insistió en la concepción virginal de Santa María. Entonces, yo no creo si San Ignacio, que en aquel tiempo era lo que se cuestionaba, la virginidad de María, como la cuestionan hoy en día los evangélicos. Pues si Mainer cree en la virginidad perpetua de María, porque San Ignacio está diciendo que él insistía en la virginidad de Santa María. Entonces, eso a mí me dice que San Ignacio es católico. Otra, y que utilizó el término Iglesia Católica para referirse a la colectividad de los fieles. Entonces, nada que ver, San Ignacio no era evangélico como Mainer. San Ignacio es católico. Así que no hay ninguna conexión. Más aparte, en el Nuevo Testamento nos habla de las 14 de las 28 del montón de generaciones, genealogía que hubo antes de Jesucristo hasta llegar a Jesucristo. Es importante ese rastro. Por eso Jesucristo les dice, enséñenles. No les está diciendo, llévenles la Biblia para que lean la Biblia. No, no. Ustedes enséñenles. Personas, hombres, oralmente van a ir enseñando. Y lo ha hecho la Iglesia Católica oralmente, enseñar desde los apóstoles hasta el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses, nos va a decir
sobre sobre las dos tradiciones de Dios. Dios no solo fue tradición escrita. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que habéis aprendido de nosotros. No está diciendo que han leído, está diciendo que han aprendido de nosotros, de personas de viva voz que enseñaban. Lo que han aprendido de viva voz de nosotros, consérvenlo, manténganse firmes, conserven esas tradiciones. Está hablando de la tradición de viva voz y de la tradición escrita. Dios se ha revelado de viva voz y también se ha revelado por inspiración para que se escribiera su inspiración. Por eso la Biblia le llamamos palabra de Dios. Tiempo, Ángel. Entonces, Claro, sigues en deuda para demostrar, Mainer, que tu iglesia evangélica tiene conexión con los apóstoles, con San Ignacio de Antioquía. Tiempo, claro, Ángel. Minor, adelante, 2 minutos. Claro. Bueno, yo le hice una pregunta si él podía mostrarme de la Asunción de María, que lo creían los primeros cristianos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía. Bueno, él puso la virginidad de María. Bueno, amigo, yo creo la virginidad de María, porque la Biblia nos enseña que de una virgen naciera el Señor Jesucristo. O sea, yo creo en la virginidad de María. No se trata de eso, sino de la Asunción de María que yo te hice mención. ¿Por qué? Porque ustedes creen los 4 dogmas marianos que es referente a la salvación. Yo quiero que tú me demuestras en los mandamientos que da Pablo del Nuevo Testamento. Algunos apóstoles dijeran, también se tiene que creer en la virginidad perpetua, o tienen que demostrar la Asunción de María, si no, no hay salvación. Eso es lo que yo te quiero, y yo quiero que tú me respondas. Ahora, dices tú que quieres que te responda y qué conexión tenemos con los apóstoles, mi estimado. Te lo acabo de repetir varias veces, que la conexión que tenemos con ellos es la enseñanza y también la fe, que es Jesucristo, en Jesucristo. Ahora, dices tú que Tesalonicenses habla de la ¿cómo se llama? De la tradición. Bueno, en ese momento Pablo estaba hablando a los gentiles, a Tesalónica, le estaba transmitiendo por palabra. Pero a ver, ¿dónde quedaron plasmadas esas palabras? ¿Acaso no quedó escrito en la palabra de Dios? O demuéstreme, mira, yo quiero que tú me contestes eso. Si tú logras contestarme esta pregunta, mira, yo me hago católico ahorita. Lo que dice Tesalonicenses, lo que tú leíste, demuéstrame dónde quedó escrito lo que dijo Pablo, les he transmitido por tradición. Esa tradición en ese texto, ¿de qué se refería Pablo? Para yo creer que ahora tú lo crees. ¿Dónde quedó enseñada? Deme un documento donde diga, lo que Pablo trató de decir, aquí está. No quedó en las escrituras, pero aquí está en este documento. Demuéstramelo. Porque nosotros creemos que la enseñanza se da por tradición y se da por la escritura. Por ejemplo, cuando alguien predica la palabra de Dios, saca un texto de la palabra de Dios y lo explica. La explicación es un referente a la tradición porque lo estoy transmitiendo de voz. Pero ¿dónde estoy tomando mi enseñanza? En las escrituras. En las escrituras tomamos nosotros la enseñanza y lo pronunciamos con viva voz. Pero yo quiero que tú me enseñes dónde está lo que dijo Pablo, lo que no quedó escrito. Ahora, lo que quedó escrito, lo que dijo, está en las escrituras. De eso tengo fe, de que está en las sagradas escrituras y lo que de él termina de escribir. Porque nosotros también creemos en el primer siglo la tradición que cuando Jesucristo habló y ellos lo terminaron de escribir,
ya no hay nada más. Solo lo que está escrito es la máxima autoridad que nosotros tenemos. Ahora, tú tienes que mostrarme que hay otras enseñanzas, como decían los gnósticos, hay otras enseñanzas que a nosotros solo se nos fue enseñado. Bueno, demuéstramelo, demuéstramelo. Si no me logras mostrar, quedas otra vez refutado. Minor, Adelante. tiempo. Ángel, adelante 2 minutos. Sí, dialogar, debatir sobre la fe siempre ha sido todo un rollo. Y siempre será la razón que ambos debatientes tengan uso de razón. Y cuando no hay uso de razón y se cae en la irracionalidad, uno se cierra y por más que le muestren, no va a poder ver. Usted insiste en que la iglesia evangélica a la que usted pertenece es la iglesia que nació con los apóstoles en el año 33, pero siempre evades hablar de ese intermedio del primer siglo al siglo XIX, al siglo XXI, donde estamos actualmente. Porque la efusión del pentecostalismo evangélico surge a partir del siglo XIX. Entonces, yo ya he dado pruebas que no aceptas, insistes en que San Ignacio de Antioquía era evangélico, cuando no me puedes mencionar ninguna doctrina que él enseñaba que tú la sigas enseñando. Dices creer en la virginidad perpetua de María, pero niegas los otros 3 dogmas que se relacionan con la Virgen María. Por ejemplo, rápidamente te respondo para que veas que te puedo responder. Habla sobre la Asunción de María, uno de los 4 dogmas de la Virgen María, la Asunción de María. Tenemos precedentes en la Biblia de personas que fueron asuntas al cielo, llevadas por Dios. Tenemos el caso de Enoc. Dios nos dice que Enoc fue trasladado al cielo por Dios por 2 razones. La primera, por su fe. Y la segunda, toda su vida agradó a Dios. La Iglesia Católica dice y se pregunta, María, la Virgen María, Madre de Dios, Hijo, ¿tuvo fe? ¿Agradó a Dios toda su vida? Sí, sí. Entonces, ¿por qué no creer que Dios se la llevó al cielo? Que fue trasladada. Más aparte, ahorita no tengo tiempo de buscar los documentos de la patrística de los padres de la iglesia, porque San Ignacio de Antioquía no es el único de los más renombrados que utiliza el protestantismo, viéndolos como protestantes. Está San Agustín de Hipona. Ya en aquel tiempo de los primeros siglos, de los primeros 4 siglos, ya se creía en la doctrina, en la enseñanza de la asunción de María al cielo. Hay narrado en documentos en cómo la Virgen reunió a los apóstoles y se despidió de ellos y fue llevada por Dios al cielo en presencia de ellos. Entonces, es un poco incoherente que tú creas en su virginidad, pero no creas en que Dios se la llevó, en que no creas que es la madre de Dios. Con eso respondo. Muy bien, tiempo. Minor, adelante 2 minutos. Claro que sí. Bueno, le hice yo una pregunta que me demuestre, porque él trajo la tradición.
que él me demostrara lo que dijo Pablo, ¿ok? En Tesalonicenses. Eso lo tiene él en otro documento para decir que es palabra de Dios. Bueno, no lo pudo demostrar. Se saltó a Ignacio de Antioquía. Ok, Ignacio de Antioquía enseña lo que estoy enseñando. Cuando él dice católica, se refiere a la iglesia por la enseñanza que tenía. Bueno, tienes que mostrarme tú, ¿ok? Que la enseñanza de Ignacio de Antioquía, todos los cumplas tú. Ahora, deme una cita de Ignacio de Antioquía que habla de María Asunta al cielo. Bueno, trajiste lo que es Enoc. Bueno, ¿qué tan importante es Enoc? Que Dios habla de la asunción de Enoc. ¿Y María qué? ¿Dónde está la asunción de María? ¿Acaso es más importante Enoc que María? Que en la Biblia quedó plasmado la asunción de Enoc y de María nada. No, tienes, y eso es una falacia, ok, lo que tú cometas. Porque Enoc se fue, María también tuvo que ser llevada. No, tienes que mostrarlo. Del primer siglo, si era tan importante, que era referente a la salvación, bueno, prueba lo que los apóstoles le enseñaban, prueba lo que los primeros cristianos, los del segundo al tercer siglo, pero si me vas a venir con cuarto, quinto, sexto siglo, eso ya no se puede creer, porque muchos se fueron saliendo de la fe, y eso lo puedes encontrar en, si no me equivoco, en Hechos 20:21, que Pablo dice: algunos de los obispos de en medio de ustedes se saldrán y arrastrarán a las ovejas, ¿ok? Y arrastrarán a las ovejas, y dice Pablo, de los mismos obispos de ustedes, de los mismos ustedes, se levantarán lobos que no perdonarán al rebaño. Entonces, en el siglo IV ya se estaba corrompiendo parte de la fe, no la fe en sí, sino parte de la fe, como por ejemplo la sede romana. Ahora, tú tienes que mostrarme que alguno de los primeros cristianos enseñaban la asunción de María. ¿Sabes qué? No lo vas a poder demostrar. Otra vez te vas a correr de la pregunta que estoy haciendo. Te estoy persiguiendo con preguntas y tú te me estás yendo por todos lados. No, yo te demostré que mi fe se conecta con los apóstoles a través de sus enseñanzas, que ha quedado plasmado en las Sagradas Escrituras. Yo no confío en nada más sino la palabra de Dios que ha quedado escrito, porque dice primero de Tesalonicenses 3:16, ¿ok? No, Timoteo, ¿ok? 3:16 dice: la palabra escrita para redarguir, toda escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir, ¿ok? Para enseñar. Entonces, todo está escrito en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Pero tú dices: no, también la asunción de María. Bueno, pruébalo, porque lo que estás haciendo simplemente es una aclaración gratuita. Si no, tienes que probarla. Si es tan importante que también es referente a la salvación, bueno, tiene que estar escrito. Porque si los apóstoles o los profetas escribieron de Enoc, entonces es más importante Enoc que María. Bueno, eso ya no es mi problema. Demuéstralo tú. Adelante. Bien. Adelante, Ángel. 2 minutos. Sí, muy bien. Utilizaste la palabra falacia. ¿Qué es una falacia? Un cuento, un invento. Y pones que tu iglesia evangélica del siglo XXI se conecta con los apóstoles y con San Ignacio de Antioquía por la fe y las enseñanzas. Eso, ¿quién lo respalda? No has dicho quién respalda esa creencia tuya. Pues bien, ¿te la crees tú porque alguien te la dijo o te salió de tu propio razonamiento? No lo sé. Bien. Insistes en la sola escritura y pones a la sola escritura para responder la historia de la iglesia evangélica, y te aferras a la Biblia y te aferras a que yo te demuestre para tú
creer por lo que yo te demuestre. Hablas de que te haces católico. Ser católico depende de Dios, no, no de mí. Y supongo que lees la Reina Valera. En la Reina Valera, Hechos 2:47 dice que el pueblo alababa a Dios y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de hacer salvos. Eso lo sigue haciendo el Señor, así como enfrentó a Saulo, judío, cuando perseguía a sus discípulos. El Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo puedes confrontar en Hechos 9 en adelante. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no perseguía a Jesús, Saulo perseguía a los discípulos. Hablas de que yo te demuestre, te estoy demostrando y tú no demuestras nada. Lo único que haces es cuestionar. Hablas de que la Biblia es la máxima autoridad. Tampoco no das fundamento de que Dios lo haya dicho. Si leemos al Evangelio de San Lucas, nos damos cuenta que Lucas no conoció a Jesucristo, porque estudiar la historia del Nuevo Testamento nos damos cuenta que Lucas escribe hacia el año 60. Y dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido. Transmitido significa de viva voz. Los que desde el principio fueron testigos oculares y seguidores de la palabra, o sea, de Jesucristo, de la palabra oral, viva, que se transmitía. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirlo por su orden, ilustre Teófilo. Entonces, aquí queda demostrado que hay una tradición oral que no está escrita. Yo no lo puedo dudar porque lo dice Dios. Caer yo en el juego de responderte a ti sería yo estar dudando de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios aquí está hablando de una tradición viva, Segunda de Tesalonicenses 2:15 está hablando de una tradición viva, y tú pides que yo te muestre esa tradición, esa enseñanza viva, estaría yo como poniendo en duda lo que dice Dios. Dios dice que la hay, es porque la hay. Y que esa enseñanza la ha mantenido la iglesia. De hecho, Carta a los Romanos dice: la fe viene por la predicación de la palabra, no por la lectura de la palabra. Esa predicación, ¿quién la iba a hacer? Siglo tras siglo, día tras día, año tras año, hasta el fin de la historia, los apóstoles, por medio de la sucesión apostólica que le iba a dar continuidad a la enseñanza de los apóstoles. Ángel, tiempo, Claro. bien. Claro. Adelante, Minor, 2 minutos. Claro. Bueno, acaba de él demostrar, dice que hay una tradición, pero él ni sabe dónde está la tradición. Él dice que hay otra palabra de Dios aparte de las Sagradas Escrituras, pero él no sabe dónde está. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que es confiable lo que ellos dejaron escrito si ni tú mismo lo sabes? Solo dices que hay una tradición, pero ¿dónde está? Por eso te hice la pregunta. Si hay otra tradición aparte de las Escrituras, bueno, menciónamelos. Bueno, él dice: no te la puedo mencionar porque estaría dudando de Dios. No, mi estimado, demuestra que hay otra tradición que quedó escrito aparte de las Sagradas Escrituras.
Demuéstralo. Por eso te hice la pregunta, porque primero Tesalonicenses 2:15 dice que él fue transmitido por viva voz y por escrita. Bueno, la viva voz, la escrita ya la tenemos. La viva voz, nosotros nos referimos a ese texto que lo que él quedó escrito, eso lo que estaba anunciando al pueblo de Dios. Bueno, tú dices no. Bueno, dime cuál es entonces. Pero tú dices, es que no te la puedo decir, lo tiene la iglesia. Bueno, pregúntale a tu iglesia que te dé esa información para cuando nosotros te la preguntemos, tú la puedes responder. ¿Ok? Ahora, nosotros como cristianos, nosotros tenemos fe en las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque es a lo que nosotros nos ha venido para la enseñanza. Por eso te mencioné primero de Timoteo 3:16, que la escritura es inspirada por Dios, útil. ¿Para qué? Para corregir, para instruir, ¿ok? Para enseñar, al fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. No, tú dices, no, no solo la escritura. Ah, bueno, entonces si hay algo más, demuéstramelo. ¿Cuál más? Si la escritura no hace perfecto al hombre de Dios, bueno, ¿dónde está lo demás? Tú dices, no sé, solo hay, pero no sé. No. Ahora, ¿te das cuenta lo ridículo de tu argumento? Ok, ahora, tú dices que ustedes vienen de los apóstoles, pero ustedes vienen con otra enseñanza que no está escrito en las escrituras. Tú dices, bueno, yo no puedo mostrar una de mis doctrinas. Bueno, una de mis doctrinas es, nosotros somos salvos por fe, y eso lo dice Romanos 1. También lo puedes encontrar en Efesios 2:8. También lo puedes encontrar en Tito 3:1. Nosotros somos salvos por fe, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Ahora, ¿tú crees eso? Bueno, tú dices que no, los católicos creen que no son salvos, si hacen obras, si algún día van a lograr ser salvos. Nosotros creemos en la enseñanza de los apóstoles, porque él dijo, porque por gracia sois salvos, mediante la fe, no por obras para que nadie se lo gloríe. También lo dice Tito 3:1, que nos salvó no por obra de justicia. Nos dice también Romanos, ahora tenemos paz para con Dios. Entonces yo sí puedo mostrar mis doctrinas, tú no puedes mostrarla, porque yo te pregunté, demuéstrame que la asunción de María, no, te fuiste con Enoc. No, yo no estaba preguntando Enoc, yo estoy preguntando de María. Si tú no lo puedes mostrar por las escrituras, entonces ¿cómo pues vas a decir, no, nosotros llevamos la enseñanza de los apóstoles? Porque el texto que tú leíste en Hechos 2:47, pero si vas más atrás, ¿qué dice? En Hechos 7:42, y los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, para ser discípulo debemos de permanecer en la doctrina de los apóstoles. A ver, la doctrina de los apóstoles es lo que estoy yo enseñando en Romanos 5, en Tito 3:1, en Efesios 2:8, sí, porque está escrito. Ahora tú crees algo que no está escrito, que supuestamente dejaron enseñado, pero ni tú sabes dónde está. Por favor, adelante. Tiempo. Ángel, adelante. Perdón, Sí, hermano, perdón. Ustedes ven que yo por ahí les dejo un minuto más, está todo bien, porque tanto Minor como Ángel, yo les dejo que ustedes terminen las ideas, los conceptos. Así que en eso, disculpen si ustedes van a pensar que no soy justa con esos 2 minutos. Yo trato de dejarles que la idea que la terminen ustedes. Ángel, adelante. sí, gracias, hermana. Sí, ah, bien, dices cosas que yo no he dicho. Hábilmente juegas con las palabras, pones palabras en mi boca que no he dicho, pero no hay ningún problema. Espero que tú te sientas bien y dignamente en tu persona, no te sientas mal con decir lo que yo no estoy diciendo. En ningún momento he dicho que no conozco la doctrina no escrita. No, yo no he dicho eso. Que de repente tú hayas entendido eso o quieras entender porque te conviene,
no hay ningún problema, pero yo no he dicho que no conozco la doctrina de viva voz. No, para nada, para nada. Eres tú el que la está negando. Eres tú el que la está negando y que no le estás creyendo a la palabra de Dios cuando dice ser muy bíblico, porque yo ya te demostré que hasta el año 60, según el libro del Evangelio de San Lucas, hasta el año 60 él escribió. Y la iglesia inició en el año 33. Debe forzosamente existir una tradición viva de viva voz que se fue de persona en persona. Por eso, Hechos 8:4 dice: cuando viene la persecución judía representada por Saulo de Tarso, los que se habían dispersado iban proclamando, anunciando el evangelio, la buena nueva. No dice que iban leyendo, iban proclamando, anunciando de viva voz. Esa es la tradición viva de la iglesia. ¿Cuáles son sus enseñanzas? Una de sus enseñanzas, lo que de repente ustedes niegan porque no está en la Biblia, como el bautismo de bebés, por decir algo, la asunción de María, que no aparece explícitamente en la Biblia, pero hay precedente que Dios se llevó. Tú quieres que a fuerzas diga lo que tú quieres ver. Cuando tú seas Dios, tú inspira lo que tú quieras, pero Dios inspiró lo que Dios quiso. Ahora, implícitamente sí está la asunción de María al cielo. Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol apareció en el cielo. Pero va a venir el evangélico que dice: no, esa no es María. Ah, sácate. Ah, está bien, yo no puedo obligar a nadie a creerle a la palabra de Dios. Pero yo no puedo decir que creo en la palabra de Dios solo lo que me conviene. Si la Biblia habla de una tradición viva es porque hay. Nosotros en la iglesia podemos registrar, contabilizar, por ejemplo, los papas que ha tenido la iglesia desde San Pedro hasta el papa actual. Eso nos da una línea, una continuidad de la tradición viva, y no solo él, los obispos. Tú decías que Hechos, y exactamente es Hechos 20:28 en adelante, el texto que tú mencionabas para decir que la iglesia iba a apostatar. No, Señor, la iglesia, Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie va a poder vencer la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, y estará presente todos los días, durará hasta el fin del mundo. No se echó a perder, no se acabó, no. Entonces Dios, pues, ¿de qué está hablando? Tiempo, Ángel. Tiempo. Minor, Sí, 2 Claro, minutos. Adelante. claro. Bueno, él dice, para dar un ejemplo de la asunción de María, él habló de Apocalipsis 12, que según ese es María. Bueno, te voy a mostrar un escrito, varios escritos, nomás que no tengo mucho tiempo, pero de Ticonio, uno de los padres de la iglesia, que ellos no están de acuerdo contigo que esa sea María. Ellos dijeron: por eso te digo yo, mi estimado, que tú no tienes conexión con los apóstoles, tú no tienes conexión con los padres de la iglesia, porque mira lo que dicen los padres de la iglesia. Le dice Ticonio: una gran señal apareció en el cielo. Ahora vemos que lo que ha ocurrido en la iglesia, Dios ha tomado forma en el nombre de una mujer. Dice: vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Y hemos observado que un género puede
dividir en muchas especies, por lo que dice, en un pasaje es el cielo, aquí significa tiempo colocado en el cielo. En la mujer a la que indica la iglesia, ¿ok? La iglesia en la purificación del bautismo pone en Cristo. El sol de justicia se está refiriendo a la iglesia, ¿ok? Eso es lo que enseña. Ahora, te voy a mostrar lo que es Metodio. Dice, la mujer que apareció en el cielo vestida de sol y corona de 2 estrellas que tiene por su estrado y dice, estando encinta y dolores de parto, es sin duda de acuerdo con la interpretación preciosa de nuestra madre, un poder por sí mismo distinto por sus hijos. ¿Ok? Se está refiriendo a la iglesia. Te doy otra cita de Victorino, de Petovio. Se trata de la antigua iglesia de los padres con los profetas y los santos apóstoles. Eso es lo que enseñaron. Por eso te digo yo, todo lo que tú vienes a enseñar no conforme a lo que aquellos creían. Por eso, el texto que tú leíste en Hechos 20:28, se iban a apostatar mucho de los obispos y nosotros vemos que Roma es lo que le pasó a Roma porque se apartó de la enseñanza de los apóstoles. Por eso te mencioné Hechos 2:24, donde dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, algo que ustedes no permanecieron porque se apartaron de la fe, se apartaron de la enseñanza, así que han apostatado de la fe. Ustedes no son parte del cuerpo de Cristo por cuanto ustedes tienen otra enseñanza aparte de la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, usando Apocalipsis 12 como María, mentira. Los primeros cristianos no enseñaron eso y en ese acabas de quedar refutado totalmente. Y te acabo de mostrar que tu fe, lo que tú crees, no lo creían los primeros cristianos. Por eso queda refutado. Adelante. Adelante, Ángel. Sí, Miner, esos dos personajes que mencionaste y que los estás haciendo pasar por apostólicos, Tiquio y Dimitrio, tendrías que mandarme o decir de qué fuente o cómo es que tú los relacionas con los apóstoles. Interesante tus argumentos, interesante, y todos tus argumentos de aquí en adelante serán atacar y atacar y atacar y atacar la doctrina católica, pero no defender tus creencias hablando de tus creencias evangélicas. Pero eres tú y somos libres, cada uno de nosotros es libre de hacer y de creer lo que quiera. Bien. Voy a leer Apocalipsis 12, que o relacionados con los apóstoles, que no sé quiénes son, porque no los había escuchado. Pues bien, Apocalipsis 12:5 nos dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro. La Reina Valera dice vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. Pues bien, aquí nadie, absolutamente nadie, me va a poder decir que no está hablando de la Virgen María, porque la Virgen María es una mujer que dio a luz un hijo varón y que ese hijo varón es el que rige el mundo, o sea, es el Salvador, es el Rey del universo. O sea, pero alguien podrá decir lo que quiera y negar esto que dice aquí. Aquí nos está dando características, señas de quién es esa mujer. Ahora, yo no digo que la mujer tampoco no se relacione con la iglesia, pero no únicamente con la iglesia, también con María. Aquí no lo dice.
Otra prueba más. Apocalipsis 12:17. Que este texto lo agarran mucho los adventistas del séptimo día, pero tú no eres adventista, tú eres evangélico pentecostal. Que también los adventistas de la misma Biblia que tú usas, ellos sacan una doctrina adventista, una iglesia adventista, igual que tú, y también ellos dicen tener la verdad. Es incoherente que se puedan sacar muchas verdades de la Biblia, pero bueno, vamos a leer. Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Quién es la mujer? María. ¿Quiénes son sus hijos? La iglesia, los discípulos del Señor. ¿Cómo identificamos a esos hijos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Los adventistas, no sé si tú consideres a María tu madre, la mayoría de evangélicos no. Los adventistas menos. Entonces, tú podrás sacar a algún apóstol o no sé quién y que contradiga esto, pero posiblemente no era un verdadero apóstol de la Iglesia Católica, relacionado con los apóstoles que Jesucristo instituyó. Entonces, dije yo, implícitamente, Apocalipsis 12 nos da a entender implícitamente, no de una manera clara y precisa, aunque hay precedentes que si Dios se llevó a otros, ¿por qué no a María? Con esto respondo. Adelante, Claro, Maynor. claro, mira, dijo tanto disparate que él no pudo probar nada, porque Apocalipsis, si tú pones que Apocalipsis 12 se refiere a María, ahora te pregunto, yo quiero que me contestes. En Apocalipsis 12 que la mujer tuvo dolores de parto, te pregunto, ¿María tuvo dolores de parto? Bueno, vas a inferir y decir no, no tuvo dolores de parto, porque si no, quebraría uno de tus dogmas, y eso vas a hacer por tratar de salvar tu dogma. Ahora, dice Hipólito de Roma, tú dices, oh, no sabemos de dónde salieron. Bueno, busca, mi estimado, Hipólito de Roma fue en el año 175 al año 200. Y dijo él esto de la iglesia, dice, de Apocalipsis 12, dice, por la mujer vestida de sol, que quería decir más manifiestamente la iglesia, dotado de la palabra del Padre, cuyo brillo está por encima del sol y por la luna debajo de sus pies, se refirió a la iglesia, estando adomado como la luna con la gloria celestial y la palabra sobre su cabeza con una corona de 12 estrellas. Hipólito de Roma acaba de destruir todo lo que tú acabas de decir, porque desde hace pocos años inventaron que Apocalipsis 12 se refiere a María. Bueno, los primeros padres de la iglesia busca en el escrito de Hipólito de Roma en el año 170, en el primer siglo, entrando en el segundo siglo y tercer siglo, ellos mostraban que Apocalipsis 12 se refería a la iglesia, y te acabo de dar 4 citas de padres de la iglesia. Bueno, ¿cómo me doy yo cuenta que tú no te conectes con los padres de la iglesia? Bueno, no acabas de contradecir a Hipólito de Roma, acabas de contradecir los otros tres que te di, de Victorino, de Pitovio, acabas de destruir a Metodio, okay, acabas de destruir a Ticonio, que son padres de la iglesia del primer siglo. Bueno, eso nos demuestra a nosotros que la fe que tú tienes no lo tenían ellos, porque tú dices que es María y dicen ellos que es la iglesia. ¿Quién tiene la razón? ¿Te creo a ti o le creo a ellos? Bueno, yo le creo a ellos porque ellos son padres de la iglesia del primer, segundo, tercer siglo, y así que lo que tú acabas de explicar para mí es nada a la izquierda, ¿ok? Porque nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, y si tú dices que María sufrió dolores de parto, como dice Apocalipsis 12, puede ser,
que puede ser ella. Pero si no, si tú dices, niegas ese texto, yo creo en lo demás, pero cuando sufrió dolores de parto, entonces ya no es ella. ¿En qué quedamos? ¿Es ella o no es ella? Bueno, te acaban de refutar los padres de la iglesia. Adelante. Adelante, Ángel. Pues bien, bien, bien. Miner, pues mira, posiblemente lo vas a ignorar. Yo no he dicho, y digo que supongo que esos son relacionados con los apóstoles porque no les he estudiado. Los voy a estudiar, ya apunté los nombres y eventualmente te responderé. Ahora, solo sobre lo que argumentas, no eres el único, no eres el único. Llevo más de 10 años debatiendo con la variedad evangélica protestante que de la Biblia sacan su doctrina y fundan su propia iglesia. Por eso en Estados Unidos hay más de 300,000 diferentes iglesias y cada una con su propia doctrina. Pues bien, ese argumento no eres tú el primero que me lo muestra. Y citan Apocalipsis 12, donde en el 2 dice que está encinta y que grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Pues bien, cuando el apóstol San Juan, inspirado por Dios, escribe algo que tú ignoras porque no te conviene, porque no lo escribió en el año 33, lo escribió hacia el año 100. Hacia el año 100 es el último de los libros de la Biblia que se escribe, Apocalipsis o Revelación, como le llaman los testigos de Jehová, otra secta salida de la Biblia. Pues bien, cuando el apóstol San Juan, el discípulo amado de Jesucristo, escribe Apocalipsis hacia el año 100, María ya había dado a luz en el año 0 o en el año 1, como algunos le cambian. O sea, que posiblemente el apóstol San Juan, cuando la Virgen María dio a luz, él no estaba presente. Él no estaba presente. Yo no sé en qué año nació el apóstol San Juan, pero si escribió hacia el año 100 y María, o sea, es más, Jesucristo, un bebé, todavía no iniciaba su ministerio. Su ministerio lo inicia hasta el año 30. Entonces, que tú lo quieras aceptar o no aceptar, dado de que este texto lo puede uno relacionar como la madre de la iglesia a María, la madre de la iglesia. Se cree que cuando el apóstol San Pablo habla y escribe el Apocalipsis, literatura apocalíptica, está escribiendo en clave para que los romanos no entiendan de qué está hablando. Entonces, una literatura simbólica, apocalíptica. Entonces, cuando habla de los dolores de parto, está hablando de los dolores que está sufriendo la iglesia en ese momento, porque incluso se dice que el apóstol San Juan estuvo preso en la isla de Pasmos, preso porque ahí lo metieron los romanos, del imperio romano, de aquel tiempo. Entonces, no habla del nacimiento de Jesús, ni habla de que cuando María dio a luz, no. Está hablando del nacimiento de la iglesia fuera de Jerusalén, porque la iglesia ya está naciendo en Roma. En Roma ya hay muchos cristianos y sufren de dolor porque están siendo martirizados, asesinados por el imperio romano, por el emperador César. Entonces, que tú lo quieras creer o no, me da igual. Entonces,
Apocalipsis sí habla de María. Tiempo, He terminado. tiempo, Ángel, tiempo. Minor, es el último, bueno, termina Ángel. Esta es la última parte Claro, y finalizamos el debate. Y si quieren, hacen claro, una pregunta cada uno. Así que claro. después de Minor, hagan una pregunta. Ángel, le haces una pregunta a Minor y luego Minor te hace una pregunta. Minor, adelante. Claro, bueno, él dice que ha debatido con otros hermanos, buenos hermanos que no te han puesto en tu lugar con argumentos contundentes, pero acabas de ver que todo lo que tú habías creído de que María era la que está en Apocalipsis 12, bueno, se te acaba de comprobar. Te repito, quieras creer o no creas, eso no es mi problema. Te estoy poniendo citas de padres de la iglesia, ¿ok? Cómo creían ellos y cuál es el contexto en el cual Juan lo estaba escribiendo, cómo lo entendieron ellos. Hipólito de Roma, él existió en el año 70, apenas muere el apóstol Juan que escribe el Apocalipsis, ya lo entendía Hipólito de Roma en el sentido de que era la iglesia y no era María. Ahora, ¿quieres llevar lo contrario? Lleva lo contrario, no hay problema, por lo menos se te acaba de comprobar que Apocalipsis 12 no es María, es la iglesia y te lo acabo de mostrar con citas, con 4 citas de padres de la iglesia. ¿No quieres creer? Pregúntame si me importa. Ahora, tercero, dices tú que los testigos de Jehová salieron de la Biblia. No, mi estimado, ellos tienen todas las sectas como catolicismo, como adventista, como testigos de Jehová, como mormones, como la luz del mundo. Siempre tienen una cabeza que es un hombre terrenal, más la cabeza de la iglesia verdadera es Cristo la cabeza. Todas las sectas como los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos tienen a sus líderes altos y ellos no pueden ir en contra de lo que enseñan sus líderes que están, sus ancianos que están por alto. ¿Qué pasa a la luz del mundo? Tienen un líder y ese líder tiene que decir algo y ellos lo hacen. ¿Qué tienen los católicos? Tienen un líder muy alto que dice qué tienen que hacer ellos y lo repiten como loro. ¿Qué hacen la luz del mundo? Igual. ¿Qué hacen los adventistas? Igual de la profecía de Elena G. de White. Así que, ¿quiénes son los sectarios? Ustedes. Porque no parten de las escrituras, sino parten de la interpretación de su cabeza, de un hombre que tienen por cabeza. Nosotros no tenemos un hombre por cabeza, tenemos a Jesucristo que está en el reino de los cielos. Esa es la cabeza de la iglesia verdadera. Te acabo yo de mostrar que en la interpretación, está bonito la interpretación que tú hiciste, que María, que tuvo hijos, que está bien bonito, pero ¿qué qué creyó Juan? ¿Qué creyeron sus discípulos? ¿Qué creyeron los del segundo siglo? ¿Qué creyeron del tercer siglo? Eso es lo que me tienes que mostrar, porque te acabo de preguntar, ¿en qué creo yo? ¿Te creo a ti o le creo a ellos? No, mejor creo a ellos. De la interpretación trucha que tú acabas de decir, viene eso de no sé cuántos siglos más adelante, y mejor yo creo a lo que ellos enseñaron porque están más apegados a los apóstoles. Te acabo de mostrar que la iglesia en que tú estás no es la verdadera, porque lo que enseñaron ellos no están de acuerdo contigo. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la iglesia verdadera? ¿Los que creen en la fe de los apóstoles y la fe de los primeros padres de la iglesia? Bueno, nosotros que creemos que es la iglesia de Apocalipsis 12. Y dicen ustedes que son ustedes los católicos. ¿Están de acuerdo con los primeros, segundo, tercer siglo de la iglesia? Bueno, no. A ver, califica tú. ¿Quiénes son la verdadera iglesia? Bueno, nosotros los que tenemos la fe del primer siglo. No ustedes, lo siento, se te acaba de destruir todo. Adelante. Ok, Ángel, finaliza porque Minor había comenzado. Y luego hacen una pregunta y una. Una y una. Ángel, finaliza. Bien. Nunca fuiste capaz de responder lo que te pregunté desde el principio. Hay una ausencia, un vacío por 19 siglos de las iglesias evangélicas. La tuya no es la única. Yo me he encontrado con personas que dicen pertenecer a la iglesia
evangélica de la última profecía. Otros que son de la iglesia evangélica, el remanente fiel. Ahí ya te he mencionado dos diferentes iglesias evangélicas y estoy seguro que tú no perteneces a ninguna de ellas. Incluso hay una nueva que tiene 8 años que se fundó, evangélica, Abel Cóndor, en el Perú. Aquí dice que tiene 8 años que la fundó y es una iglesia evangélica. Entonces, que tú insistas y es difícil que aceptes, está bien, pero no me pudiste demostrar la iglesia evangélica a la que tú perteneces en los últimos 19 siglos. No, nunca me hablaste. Ahora, tampoco Hipólito de Roma, tampoco Metodio, tampoco el otro que no apunté, no tienen nada que ver ellos contigo, porque ellos son de los primeros siglos. Hablaste del siglo I, del siglo II. Entonces, por 17 siglos hay una ausencia, un vacío de esa iglesia evangélica a la que tú perteneces. Que tú quieras creer en esa iglesia, estás en todo tu derecho, eres libre, eres una persona autónoma, libre de creer en lo que tú quieras, está bien. Insistes en que esos eran católicos, pues ya no sé si esos que me mencionas eran católicos o evangélicos como tú. Pero yo dudo que eran católicos porque la iglesia católica jamás se puede. Yo tengo cómo demostrarte primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo. De hecho, en el siglo XV con Martín Lutero nace el desastre de la sola escritura que tenemos hoy en día. No tengo pregunta para Miner. No sé si él tenga una pregunta para mí. Ok, ¿no tienes pregunta, Ángel, para Minor? Sí, yo tengo una. Bueno, Minor, adelante. Ok. Ángel, para yo creerte que tú eres, tu iglesia es la verdadera iglesia, ¿por qué no sigues la interpretación de los primeros padres de la iglesia? Los primeros padres de la iglesia, ¿por qué no sigues la interpretación de ellos de Apocalipsis 12? ¿Por qué no sigue la interpretación? Adelante. Bien, número uno, porque no me has demostrado que sean católicos. Tú supones que son católicos. Hubo muchos escritores que no fueron católicos en los primeros siglos. Entonces, no, yo no te puedo, no los puedo asumir como católicos porque a mí no me consta que me fueron, que lo son. Y te demostré que no los estoy contradiciendo, es la palabra de Dios que los contradice a ellos. Tú no le quieres creer. De hecho, mira, yo no busco que me creas a mí. Dios me libre de que yo ande hablándoles a la gente para que me crean a mí. Yo lo que busco es que le creas a Dios, que no te conformes con creer en Dios, sino que le creas a Dios. Por eso expongo la palabra de Dios. Para mí, la Biblia 100% es palabra de Dios. Dios no se puede contradecir a sí mismo en su palabra. Es imposible. Los hombres la pueden volver contradictoria y hacer que la Biblia diga lo que no dice. Eso puede suceder. Yo mostré con Apocalipsis que sí es la Virgen María. Que tú digas que no es, se te respeta. Yo no te puedo obligar a que lo creas, pero es la palabra de Dios. Ya es un asunto tuyo en que tú reflexiones y veas si sí es o no es, pero yo te di dos textos bíblicos que explícitamente, directamente hacen referencia a la Virgen María. Entonces, no sé si he respondido tu pregunta. No lo he respondido. ¿Puedo responder, Anne? Sí, adelante. Adelante. Y Ángel, después. Ana, hermana, si él responde, no era que él respondiera.
yo sugiero que tengamos otro debate en otro momento, porque si él responde, yo no me voy a quedar con las ganas de quedarme callado y posiblemente le voy a querer responder. Y No, esto es se que va a mira, seguir Anne, de largo. sí, Bueno, es que Anne, mira, cuando yo, a ver, Entonces, perdón, hermana Ana, cuando perdón, yo inicié, hermanos. Bueno, pueden tener otro debate. Minor que te responda y Ángel, tienes para hacerle la pregunta, cualquier pregunta que le sí, quieras hacer a Minor. sí, porque cuando yo o entré sea, a Anne, él me hizo una yo he dado, pregunta para yo comenzar. Él me hizo no, una o pregunta sea, y él respondió cuando no. empezamos. Sí. No, desde que yo cerré mi participación, yo dije que no tenía preguntas para ti. No, Perfecto, no, no, pero perfecto, cuando se te empezamos respeta, a Ángel. platicar. Sí, Ángel, se te Sí. respeta. Bueno, entonces, Entonces continuó la pregunta de él, yo le respondo y ahí terminamos. Si quieres volver No, a tener pero es que otro me hiciste. debate, lo bueno, volvemos a tener. bueno, entonces en otra oportunidad van a tener ustedes otro debate por acá o por otro Claro. canal. No tengas Despídase, miedo, Ángel, Ángel. No despídase, tengas miedo. Ángel. Hasta luego, No Miner, tengas que miedo estés que te bien. responda, Ángel. No tengas miedo. No tengas Es miedo. que se va a Minor, por continuar el favor. debate, se va a continuar el debate porque yo voy a querer Sí, seguir respondiendo y no vamos a terminar. sí, no vamos a terminar Claro, y ya claro. quiero terminar. Minor, ¿puedes Sí. despedirte? ¿Estamos en vivo? En vivo no, pero ya lo paso enseguida. Ándale, ándale. Ahí me Sabes que todo lo mandas grabo. el... Sí, ahí me lo mandas, Anne. Bueno, entonces, Ok. Muchas gracias, estimado Ángel, Anne, muchas gracias. Y muchas gracias también para los que van a escuchar este debate en diferido. No tenía nada preparado, solo entré y estaba trabajando, por eso hice muchas pausas, pero discúlpenme, espero haber respondido todo, ¿verdad? Y dado buenos argumentos. Así que Dios me los bendiga y me los guarde, ¿no? Que la paz del Señor esté en vuestros corazones, que viva el Señor Jesucristo y su iglesia santa que se guarda para Él, porque mira, Cristo viene pronto. Y la iglesia, como dice Apocalipsis 22, la iglesia dice, ven, sí, ven, Señor Jesús. Gracias, adelante. bueno, yo les agradezco mucho, Ángel, un participante católico, hermano, a Minor, evangélico, y estos son los debates que a mí me gustan. Aquellos que no se prepara nada, y bueno, se ve qué es lo que estudiaron, Igualmente, qué es lo que usted sabe saben. que yo no preparé nada, no Exactamente. preparé, todo salió. Estos son los Así que debates que a mí me gustan. la gente va a oír y va a sacar sus Va a sacar sus conclusiones. conclusiones. Por eso les mando un saludo desde Argentina, un cariño profundo a los dos y a todos aquellos que van a escuchar. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Bendiciones.